Capítulo número 4. El Estado romano en el Imperio. El conflicto social que lleva a la caída de la República. Cuando los plebeyos pudieron ingresar al comicio con las reformas de Servio Tulio, cuando lograron que sus plebiscitos tuvieran fuerza de ley para toda la República con la ley Hortensia, cuando la ley Oquinia les abrió el camino al colegio de los pontífices y al pontificado máximo Tiberio Coruncanio, es el primer plebeyo que llega a esa jerarquía, cuando sobre todo a partir de las leyes sextias y licinias alcanzan los estratos superiores del cursus honorum, lo que incidentalmente les abre las puertas del Senado, cuando lograron hacer abolir la prohibición de matrimonios entre clases con la ley Canuleia. Entonces dejaron de existir, es decir, que asimilados por completo ambos órdenes, dejó de hablarse de patricios y plebeyos, como dos clases sociales diferentes. Lo que por cierto no implicó de ninguna manera una sociedad sin clases. Otra división escindirá de ahora en adelante al pueblo. Ahora se hablará de optimates y populares. Los optimates, de óptimos, los mejores, representaban la clase alta. Estaban a su vez divididos en nobles, los que provenían de familias cuyos integrantes habían formado parte del Senado o las magistraturas, y caballeros, los más ricos. Los populares, por su parte, constituían los estratos más bajos de la sociedad, eran el grueso del pueblo. Entre estas dos clases sociales se plantea un conflicto que signará las últimas décadas de la República, a cuya caída va a llevar con la correlativa creación de un orden nuevo, es decir, del imperio. Tribunado de los Gracos. En el año 133 a.C. es elegido tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco, joven idealista que por línea materna estaba emparentado con la aristocracia romana. Tiberio Graco propone una ley de reforma agraria, que consistía básicamente en repartir entre los populares las tierras públicas que pertenecían al Estado romano, adquiridas como consecuencia de la expansión territorial del mismo, y que por esas fechas usufructuaban sin pagar suma alguna. Personajes del partido de las optimates, sobre todo de la clase de los caballeros. En líneas generales, se trataba de limitar el máximo de tierra pública que los hasta ahora detentadores de la misma podían conservar, 500 yugadas cada uno y 250 adicionales por hijo, hasta un total de 1000. La idea era recuperar de esta manera una significativa cantidad de tierra que sería repartida entre los populares en parcelas de 30 yugadas cada una a fin de que éstos las trabajasen. Como se advierte, la propuesta era muy mesurada, porque ni siquiera quitaba a los optimates la totalidad de las tierras públicas, y sin embargo el reparto de los remanentes habría permitido a la mesa de los populares, empobrecidos por las largas y extenuantes campañas militares que habían debido sobrellevar, gracias a las cuales precisamente Roma había adquirido esas tierras públicas, subsistir dignamente. Los optimates, sin embargo, no aceptaron de buen grado esta reforma y se dedicaron a obstaculizarla de todas las maneras posibles, inclusive valiéndose de la colaboración de Octavio, tribuno, colega de Tiberio. Tantas fueron las trabas que éste vio transcurrir su mandato sin haber podido hacer aprobar su proyecto de ley agraria. Se presentó entonces como candidato a la reelección, lo que era ilegal. Ello llevó a una serie de tumultos, durante los cuales Tiberio Graco encontró la muerte. 10 años después, su hermano, más joven, Cayo Sempronio Graco, accedió al tribunado. Corría el año 123 a.C. Cayo distaba de ser un idealista como su hermano. A él lo movía el afán de vengar la muerte de aquel, y teniendo presente esta circunstancia, debe analizarse la reforma que promovió. Obtuvo en primer lugar la aprobación de la ley agraria por la que tanto había bregado Tiberio, aunque tropezaría luego con múltiples inconvenientes para instrumentarla. Y no se detuvo allí, sino que encaró además la sanción de una legislación
por la que quitaba el poder judicial hasta entonces en manos de los nobles, dándolo a los caballeros. Encaró asimismo la fundación de colonias, a las que podían emigrar los ciudadanos que así lo deseasen, ubicándolas en los antiguos emplazamientos de ciudades, que otrora destruyera Roma, como Cartago y Corinto. Proyectaba igualmente hacer conceder la ciudadanía romana a todos los habitantes de Italia. Empeñado en todos estos proyectos, consume su año de mandato y se presenta para una reelección, la cual, a diferencia de su hermano, logra fácilmente. Pero, terminado también su segundo año de tribunado, pretende obtener un tercero, aunque aquí la situación ya ha variado fundamentalmente. Cayo, demasiado entusiasmado con sus emprendimientos, ha descuidado la política, alejándose inclusive de Roma en tren de fundar colonias, y entre tanto el descontento contra su persona ha crecido, abarcando todos los estratos sociales. Por cierto, que no lo quieren los nobles, a los que ha privado de poder judicial. Los caballeros, pese a haberles concedido esta dignidad en la que no estaban demasiado interesados, tampoco lo estiman, ya que habían sido los mayores ocupantes de tierras públicas, de las que la reforma agraria les había privado. Ni siquiera lo apoya el grueso de los populares, a los que ha proporcionado posibilidades de subsistir honradamente, ya que estos ven con malos ojos la extensión de ciudadanía a los italianos, que crearía numerosos competidores a la hora de los repartos gratuitos de trigo, que periódicamente realizaba el Estado. El final de la historia parece una reiteración del de la Tiberio. Durante un tumulto buscando su tercer mandato, Cayo Graco encuentra la muerte. Los reformadores sociales han, pues, desaparecido, pero la semilla por ellos plantada estaba destinada a perdurar. Personajes que llevan a la caída de la República. Durante el siglo I a.C., los conflictos sociales azotan cíclica y crónicamente a la República. Así van sucesivamente ocupando el centro de la escena pública diversos personajes, cada uno de los cuales asestará un nuevo golpe al alicaído andamiaje republicano, que terminará finalmente por derrumbarse. En primer lugar tenemos a Cayo Mario, de oscuros orígenes y proveniente del Partido Popular, quien, prevaliéndose del prestigio que le otorgaban sus triunfos militares, llega a desempeñar el consulado 7 veces. A Mario se debe, entre otras cosas, la creación del ejército profesional, que tan importante papel jugará siglos más adelante para consagrar y deponer emperadores. Luego, Lucio Cornelio Sila, de origen noble, ex lugarteniente de Mario, quien, erigido en dictador perpetuo, va a ensangrentar Roma con largas listas de prescripciones. Desde su cargo, y legar por definición, intentará restaurar las instituciones republicanas, jerarquizando al Senado y poniendo límites al poder de los magistrados. Todo ello, por cierto, matizado siempre con guerras, que con los enemigos externos fueron siempre favorables a Roma, y con una guerra social dentro de la misma Italia, que no le fue igualmente propicia, ya que su finalización se vio obligada a conceder la ciudadanía a todos los italianos. Llega luego el turno de 3 personajes que, en un principio aliados, conforman lo que dio en llamar el primer triunvirato, aunque tal triunvirato surgió como consecuencia de un acuerdo secreto entre los 3. Son Gneo Pompeyo Magno, que será luego el defensor de la causa de los nobles, Marco Licinio Craso, rico, banquero y caballero de origen, y Cayo Julio César, sobrino de Mario y de Rancio Abolengo, ya que se decía que su gens, la Julia, descendía directamente del rey Anco Marcio y la diosa Venus, aunque sin embargo abrazará decididamente el Partido Popular. Estos 3 personajes tienen en principio intereses comunes y los 3 se encuentran disgustados con el orden de cosas existente. Pompeyo, que ha sido un general victorioso, considera que no ha recibido por sus triunfos el tratamiento al que se creía con derecho. Craso anhela para sí y sus amigos caballeros más y mejores oportunidades para enriquecerse. César, en fin, lleno de ambiciones, busca lograr prestigio personal. Entretanto, la situación social romana es cada vez más caótica y este caos se ve incrementado con cada vez más frecuentes rebeliones de esclavos. La más famosa es la de Espartaco,
que llegan a poner inclusive en peligro la estabilidad de la república, ya que lo corriente era que los siervos, al sublevarse, asesinasen a sus antiguos amos y controlasen y asolasen extensas regiones del territorio romano, organizándose inclusive, en algún caso, como verdaderas monarquías. Las represiones, no obstante, fueron siempre drásticas y la victoria favoreció siempre a las armas de los ejércitos romanos mejor organizados y entrenados. Los triunviros no fueron, por cierto, ajenos a estos conflictos. Retomando la narración, digamos que la de los primeros triunviros fue una larga historia de logros y desencuentros, que nos excusamos de narrar. Baste simplemente apuntar que, luego de muerto Craso a manos de los partos, César y Pompeyo, se traban en una lucha sin cuartel, una verdadera guerra civil que concluye con la victoria final del primero, es decir, de César, que concluye con la victoria final del primero, erigido ya en líder de los populares, luego de las batallas de Farsalia, Tapso y Munda, y el fallecimiento del segundo con el correlativo debilitamiento de la nobleza. Amo indiscutido de Roma, César se erige en dictador perpetuo y desde ese cargo ensaya diversas reformas sociales, repartos de trigo, congelamiento de los alquileres, rebaja de intereses y condonación de deudas, para caer finalmente asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., cuando se aprestaban a iniciar una campaña de conquista hacia el lejano oriente, a manos de un grupo de conspiradores que creyeron con su muerte poder restaurar la plena vigencia de la República. Nada más cerrado, porque los conjurados deben huir de Roma para no caer a su vez víctimas del populacho enardecido que deseaba darles muerte. Se constituye entonces un segundo triunvirato público, esta vez integrado por Octavio, hijo adoptivo de César, Marco Antonio, otrora brillante lugarteniente del desaparecido dictador, y el banquero Lépido, con la misión de vengar el magnicidio. Objetivo este que logran sin dificultad. Fallecido luego Lépido y establecido Marco Antonio en Egipto junto a la reina Cleopatra y Octavio en Occidente, el conflicto entre ambos parecía inevitable y cuando estalla finaliza con el triunfo de Occidente sobre Oriente. A raíz de la batalla de Accio, desaparece Marco Antonio de la escena política y también del mundo de los vivos, con lo que Octavio se encuentra con los destinos de Roma en sus manos, un don que, como veremos, supo aprovechar. El emperador Augusto. Octavio, que por el hecho de ser hijo adoptivo de César, se hace llamar Cayo Julio César Octaviano, también conocido como César Augusto, combinando el nombre del caudillo fallecido con una denominación que quiere significar excelso, majestuoso y venerado, o simplemente Augusto a secas. Inicia una transformación política favorecida por el largo periodo de su gobierno, del 27 a.C. hasta el 14 después de Jesucristo, con la que se pone definitivamente fin a la república y da comienzo el imperio. Dentro de este se conoce como Alto Imperio o Principado porque el emperador es el princeps, el primero entre los ciudadanos, pero ciudadano al fin, a la etapa ubicada en los años 27 a.C. y 284 después de Jesucristo, mientras que el Bajo Imperio o dominado, porque el emperador es un dominus, es un señor absoluto, va desde el 284 en adelante. Augusto, que así lo llamaremos bajo la apariencia de procurar la restauración de la República, va instaurando insensiblemente un orden nuevo. Lejos de cometer el error de sus predecesores de pretender perpetuarse en el poder, intenta conciliar sus ambiciones monárquicas con la salvaguardia de las formas republicanas y de paso, sin aparentarlo, se perpetúa en el poder. De todos los títulos y cargos con que es investido, elige conservar solo uno, el de imperator, designación honorífica con que se denomina a los generales victoriosos y va de a poco aunando en su persona múltiples prerrogativas que podríamos brevemente sintetizar de la siguiente manera. Las otorgadas en virtud de las autoritas, de que estaba investido en forma general para auxiliar a los otros órdenes de gobierno en la tutela y gestión de los intereses del Estado,
tales las facultades de dirigir la política exterior, dictar ordenanzas, constituciones de carácter general, acuñar moneda, proponer candidatos para las magistraturas y la exención de las limitaciones a que normalmente hubiera debido someterse un ciudadano en virtud de las leyes y los vetos tribunicios. Las derivadas del imperio consular y proconsular de que estaba investido que le permitían gobernar las provincias que le habían sido confiadas específicamente a ese fin y supervisar la administración de las demás, mandar los ejércitos e impartir justicia. Las derivadas de las potestas censoria, que también ostentaba y que le permitían elegir y controlar los miembros del Senado, supervisar los censos y ejercitar la policía de costumbres. Las derivadas de las potestas tribunicia, como la atribución de convocar al concilio de la plebe y al Senado el poder de veto y la inviolabilidad. Integraba igualmente el Senado como princeps senatus, rango que le confería dentro del cuerpo la mayor jerarquía. Para ejercitar todas esas funciones, estaba autorizado a designar colaboradores, funcionarios que le respondieran a él, cuya duración dependía de su voluntad y que estaban muy bien remunerados. Estos funcionarios imperiales fueron poco a poco reemplazando las tradicionales magistraturas republicanas. Citemos entre los mismos a los siguientes. Prefecto del pretorio, especie de jefe de Estado Mayor con competencia en materia jurídica, por delegación del emperador, ya que solía resolver las causas que llegaban a conocimiento de éste. Prefecto de la ciudad, con las funciones de jefe de policía y competencia en las cuestiones de orden correccional penal. Es el prefecto más importante. Luego tenemos el prefecto de las anonas, encargado del abastecimiento, transporte y represión de la especulación en materia de cereales, aceite, etc. Prefecto de los vigiles, al mando de las cohortes de guardias que velaban por la seguridad nocturna y la prevención de incendios. Prefecto de los vehículos, encargado del correo oficial. Prefecto de Egipto, delegado de gobierno en esa región, que actuaba en la misma como un verdadero virrey. El curador de las aguas. Es el encargado del mantenimiento de los acueductos, con una jerarquía similar a la de los prefectos de las anomas y los vehículos. Con Diocleciano pasó a ser subordinado directo del prefecto de la ciudad. Junto al emperador y sus funcionarios siguieron coexistiendo los órganos tradicionales de gobierno. El Senado, presidido ahora por el príncipe y fijado su número definitivamente en 600 miembros designados por este, tal cantidad de integrantes ya la había tenido con Sila, habiendo subido a 900 con César y a 1000 con Marco Antonio. Ha cedido al emperador buena parte de sus funciones de dirección de política exterior y control de la República. Se ha reservado para su gobierno directo ciertas provincias, las senatoriales, por contraposición a las imperiales regidas por el emperador, que son precisamente aquellas donde no existen grandes agrupamientos de tropas. Sus senadoconsultos comienzan a tener en el imperio fuerza de ley, pero como contrapartida. Dichos pronunciamientos no pasarán de ser más que dóciles acatamientos de las instrucciones recibidas del emperador, a quien le resultará más fácil y cómodo reunir a este órgano que el comicio. Las magistraturas van a perder importancia, llegando algunas a desaparecer, ya que absorbidas sus funciones por los nuevos funcionarios, rentados designados por el emperador, no encontrarán siquiera interesados en desempeñarlas. Así los cónsules, si bien rodeados de gran pompa y esplendor, solamente servirán en lo sucesivo para designar con su nombre el año en que desempeñan el cargo. Los pretores, que llegan a ser 18, menguan totalmente en importancia, principalmente luego de la codificación del edicto perpetuo, realizada bajo el emperador Adriano. Los censores, ediles y tribunos pierden totalmente importancia y los cuestores, siempre el peldaño más bajo de la escala, son los que conservan en mayor medida sus anteriores y poco importantes funciones. Desaparecen los procónsules y propretores como gobernadores de provincias, si bien el título se mantiene para designar a los miembros de la clase senatorial, enviados a gobernar las provincias a cargo de este cuerpo. Los comicios. Durante el imperio,
las asambleas populares van a ir perdiendo importancia de modo paulatino, hasta el punto que su subsistencia será una cuestión solamente formal, reuniéndose simplemente para consagrar por aclamación al emperador y los magistrados. Tanto es así que con el tiempo ni siquiera se reunía la totalidad de los ciudadanos, bastando un lictor que representara a cada tribu. Diocleciano y sus reformas. En el siglo III después de Jesucristo, luego de extinguida la dinastía de los Severos con la muerte de Alejandro, el 235 después de Jesucristo, el imperio se sumerge en una profunda anarquía. Casi todo jefe militar, aclamado y seguido por sus tropas, se creía con derecho a reinar y de hecho muchos lo lograban así, sea eficientemente. Hubo de esta manera cantidad de emperadores en solamente 50 años, con mandato muchas veces muy breves, ya que no conseguían afirmarse en el poder sin ser al poco tiempo derrocados, y a veces debían convivir con usurpadores que se autonominaban en diversos lugares, algunos de los cuales lograron formar mini-estados regionales dentro del imperio. En este contexto aparece Aurelio Valerio Diocleciano, emperador entre el 284 y el 305 después de Jesucristo, quien durante sus 20 años de gobierno pacificó el imperio, dándole una nueva estructura. Tanto es así que a partir de su época se hablará de bajo imperio o dominado, régimen en el cual no será ya el primero de entre sus pares, sino virtualmente un dios. Veamos en detalle las reformas de Diocleciano. Reformas políticas. A los fines de facilitar el gobierno y la defensa, cosas dificultadas ambas por la gran extensión del imperio, divide a este primero, año 285, en dos partes, Oriente y Occidente, reservando para sí el gobierno directo de aquella, y encomendando esta a su colega de armas Maximiano. Luego, en el año 293, dichas partes se fragmentaron a su vez en dos, nombrándose Césares, Diocleciano y Maximiano tomaron para sí el título de Augustos, a Constancio Cloro en Occidente, encargado de Hispania, Galia y Britania, y a Galerio a cargo del gobierno de los Balcanes. Incidentalmente, Roma pierde su calidad hasta ahora indiscutida de capital del imperio, ya que Diocleciano establece el asiento de su gobierno en Nicomedia, en Asia Menor, y Maximiano la de la parte occidental en Milán. Existe entonces una colegialidad despareja. Los Augustos eran superiores a los Césares, y de entre aquellos era Diocleciano el más importante. La idea era que luego de 20 años de gobierno, los Augustos abdicasen, pasando los Césares a ocupar el lugar que dejaban vacante, y nombrando a su vez dos nuevos Césares elegidos, no ya entre sus hijos o parientes, sino entre los más prometedores y capaces de quienes los rodeaban. Diocleciano pretendió de tal modo acabar con tal monarquía hereditaria, institucionalizando una especie de sucesión fundada en la aptitud. Se consigue de esta manera una suerte de descentralización administrativa. Cada uno de los 4 colegas tenía en su zona un ejército, unas finanzas, una organización judicial y un consejo del príncipe propio. Las disposiciones legales que tomase cualquiera de ellos automáticamente tenían valor en las restantes partes del imperio, con la salvedad del orden jerárquico a que hemos hecho alusión. Por esto, a tal sistema se lo conoce también como tetrarquía o gobierno de 4 cabezas. Pero el sistema no funcionó. Diocleciano abdica en el 305 después de Jesucristo, luego de gobernar 20 años, tal como lo había establecido, obligando a retirarse también a Maximiano, quien lo hace de mala gana, pasando los Césares a ser Augustos y designando a su vez nuevos Césares. Ahora bien, al año siguiente, 306 después de Jesucristo, fallece Constancio Cloro y su hijo Constantino. No resignado a verse marginado de la estructura de poder, da comienzo a una crisis que va a acabar con el precario equilibrio reinante. Durante la misma llegará a haber hasta 7 emperadores simultáneos, incluido Maximiano, que intenta reasumir sus antiguas funciones.
El conflicto finaliza recién en el 312 después de Jesucristo, con la victoria de Constantino sobre Magencio, hijo de Maximiano, en la batalla de Puente Milvio, quedando de hecho el imperio dividido en dos, Occidente bajo el poder de Constantino y Oriente a cargo de Licinio. Con la muerte de este en el 324, fruto de una desafortunada campaña militar en Asia Menor, Constantino queda como emperador único, reuniendo nuevamente el imperio bajo una sola autoridad, luego de casi medio siglo de división. Reformas administrativas. En lo administrativo, Diocleciano reformó drásticamente la burocracia, afirmando el principio de orden jerárquico, pero más aún el centralista. De esta manera, funcionarios de muy alto rango a nivel provincial quedaban subordinados a otros de menor jerarquía, escalafonados en el gobierno central. Reformas militares. Se rompe en el Bajo Imperio la tradición de encargar a una sola misma persona en provincias el mando militar y la máxima autoridad civil y administrativa. Diocleciano dispuso que los comandos militares se confiasen a jefes, duces de dux conductor, independientemente de la autoridad del gobernador civil y subordinados directamente a los prefectos del pretorio y a los respectivos augustos o césares. Dichos duces o duques serán los antecesores de los señores feudales de la Edad Media. Por otra parte, aumentó casi duplicándolo el número de efectivos del ejército, que llegó a 500.000 hombres. Este ejército se vuelve una ocupación completamente profesionalizada y hereditaria. Reformas sociales. Desde los severos, el pueblo del imperio se encuentra dividido en dos clases sociales: los honestiores, la clase alta, compuesta por los ciudadanos de los órdenes senatorial y ecuestre, con capitales de por lo menos 1.400.000 sextercios respectivamente, y los humiliores, la clase baja comprensiva del resto de la ciudadanía. Dichas clases acentúan su rígida división en el dominado, transformándose en un verdadero sistema de castas profesionales, obligatorias y hereditarias. Así, dentro de cada una de las dos grandes clases, honestiores y humiliores, hay subdivisiones y subclases hereditarias. Entre los primeros citemos a los nobilissimi, clarissimi y perfectissimi y curiales. Subclases, estas que también tenían subdivisiones, por ejemplo, dentro de los clarissimi teníamos ilustres y expectabiles. Entre los humiliores, en cambio, las castas no estaban jerarquizadas entre sí, sino yuxtapuestas, habiendo tanto en el orden urbano como en el rural diferentes corporaciones y colegios que agrupaban a los ciudadanos con el mismo oficio. Reformas religiosas. Si bien en un principio Diocleciano continuó con la política de abierta tolerancia de culto de sus predecesores inmediatos, luego y a raíz de un principio de incendio en su palacio que atribuyó a los cristianos, fue un cruel represor de los adictos a este culto, siendo las de su época las últimas grandes persecuciones a las que debieron adherirse los otros tres tetrarcas, aunque con abierta reticencia por parte de Constancio Cloro. Y es que en un sistema que básicamente sostenía la divinidad del emperador, un culto que enseñarse la existencia de un solo Dios, que no solo era precisamente un culto que prohibiese a los fieles adorar la persona del titular de la dignidad imperial, no podía menos que aparecer como subversivo. Reformas judiciales. Diocleciano acaba con los sistemas judiciales ordinarios divididos en una fase in iure, ante el magistrado, y otra apud iudicem, ante el juez, al ordenar a los magistrados que resolviesen ellos mismos todos los asuntos que se les presentasen. Se generaliza de este modo el sistema judicial llamado hasta entonces extraordinario, cognitio extra ordinem, y se instaura también en este campo, que por otra parte no era un poder independiente del Estado, sino una de las ramas en que se dividía la administración pública, la burocracia jerarquizada. Fruto de ese orden burocrático es la viabilidad
del recurso de apelación, admitiéndose 2 en cada juicio, de la sentencia del juez al prefecto y de la de éste al emperador, y asimismo la extensión del concepto de costas, gastos originados por la burocracia judicial, que debe pagar el litigante pernicioso. Reformas económicas. Agobiado el imperio por una persistente inflación, Diocleciano dicta en el 301 después de Jesucristo lo que se conoce como el Edicto del Máximo, o Ley de Precios Máximos. Se trataba de una compleja y extensa regulación que no dejaba aspecto de la actividad económica sin tarifar, estableciendo precios máximos no solamente a los bienes, sino también a los servicios. Las penas eran por lo menos severísimas, llegando hasta la muerte para los infractores. Dentro de esto se consideraba no solamente a quien cobrase más del precio máximo establecido, sino también a quien se aviniese a pagar más, y también a los acaparadores. Reformas financieras. Se instituye un sistema impositivo que, si bien por una parte se caracterizó por un apreciable perfeccionamiento técnico, por la otra se manifestó abiertamente inequitativo e injusto, siendo también aquí una fiel traducción del sistema de clases imperante. Había impuestos directos, llamados así porque recaían directamente sobre quien los abonaba, no pudiendo ser trasladados, como el impuesto a la tierra. A los fines del impuesto inmobiliario, las propiedades se dividían en unidades de igual valor y por consiguiente no de igual extensión. Por ejemplo, 2 hectáreas de viñedos tributaban lo mismo que 10 de tierra arable de primera clase o que 20 de calidad inferior. Había impuestos indirectos que podían ser trasladados por quienes los abonaban a las personas que iban a resultar en definitiva contribuyentes, cargándolos en el precio final de los productos. Impuestos de esta clase eran, por ejemplo, los cobrados por las aduanas provinciales que gravaban el tránsito de mercaderías a través de las diversas fronteras internas del imperio. Había igualmente impuestos de clase, pagados por los senadores, los comerciantes y los artesanos. Había, en fin, un sistema de cargas públicas, los munera, consistentes en diversas prestaciones que se exigían a determinados sujetos individuales o comunidades, en virtud de una finalidad de utilidad pública. Consistían ya en su trabajo de funcionarios u obreros, ya en prestaciones de tipo patrimonial que podían ser exigidas sin previo aviso cuando la autoridad lo estimase necesario. En cuanto al ente recaudador, si bien desde el Principado existía un doble sistema que distinguía entre erario, patrimonio del Estado, y fisco, patrimonio del emperador, se observa que el segundo avanza cada vez más sobre el primero, al que terminará por absorber totalmente. Constantino y los emperadores cristianos. Constantino gobierna entre el año 312 y el 337 después de Jesucristo, aunque, como ya lo señalamos, hasta el 324 lo hace solamente en la parte occidental del imperio, ya que Oriente estaba a cargo de Licinio. Bajo su reinado se reunifica nuevamente el imperio bajo un mando único, acentuándose el carácter monárquico del emperador, que ya proceso iniciado con Diocleciano no tiene conciudadanos, sino súbditos. Fruto de ello es el fasto y el esplendor que rodean su corte. Constantino reorganiza completamente la burocracia, que por supuesto ya no tiene 4 cabezas sino una sola, la propia. El burócrata se transforma por lo demás en un sujeto importante, aristócrata, por derecho propio, de suerte que a partir de entonces no se hablará más de una burocracia integrada por aristócratas, como en tiempos del Principado, sino de una aristocracia de burócratas. Para establecer la sede de su gobierno, crea una nueva ciudad en el sitio de la otra colonia griega de Bizancio. Se llamará Constantinopla, en honor del emperador, e inaugurada en el año 330 después de Jesucristo. Será capital del imperio hasta su caída en el poder de los turcos en 1453 después de Jesucristo. Asimismo, advirtiendo que los cristianos no han sido doblegados por ninguna de las persecuciones llevadas a cabo por sus predecesores, y tomando conciencia de que se trata de un culto que gana cada día más adeptos, sobre todo entre las clases más bajas de la población, decreta la tolerancia de esa religión para el Edicto de Milán del 313,
después de Jesucristo. Viéndose próximo a la muerte, Constantino divide en el 335 después de Jesucristo el imperio entre sus hijos, Constancio II y Constantino II, y sus sobrinos Dalmacio y Anibalieno. Ello es fruto, fallecido el emperador, de nuevos conflictos que finalizarán en el 353 después de Jesucristo, con la asunción de Constancio II. Pero no habrá ya gobiernos fuertes hasta que asuma de hecho el poder Teodosio en el 379 después de Jesucristo, llamado el Grande, porque fue quien en el año 391 después de Jesucristo prohibió el paganismo, declarando el cristianismo la religión oficial del Estado. A la muerte de este último, ocurrida en el 395 después de Jesucristo, el imperio se divide entre sus hijos, Arcadio y Honorio, correspondiendo al primero Oriente y al segundo Occidente. Ambas partes jamás volverán a unirse y la suerte que correrán será muy dispar, ya que mientras el Oriente subsistirá todavía por un milenio, Occidente no llegará a ver transcurrir otro siglo. Es que esta parte del antiguo imperio, gobernada por emperadores, en algunos casos muy jóvenes y sin experiencia, tanto es así que el poder real estará en muchas ocasiones a cargo de regentes. Debe soportar numerosas invasiones bárbaras, entre las cuales es quizá la más recordada por la posteridad, la de Átila y sus hunos, derrocados por Aecio, general del emperador Valentiniano III en los campos cataláunicos, el 451 después de Jesucristo, pero Occidente estaba ya al borde de su resistencia y 25 años después, en el año 476 después de Jesucristo, el bárbaro Odoacro depone a quien sería a la postre el último emperador occidental, Rómulo Augustulo Justiniano. Adviene al poder en Oriente en el 527 después de Jesucristo para suceder a su tío Justino y reinará hasta su muerte en el 565 después de Jesucristo. Justiniano ha sido llamado quizá con propiedad el último emperador romano, no porque el imperio desaparezca con él, ya que subsistirá hasta que en 1453 los turcos otomanos invadan y conquisten Constantinopla, sino porque luego de su fallecimiento el Oriente se reducirá y concentrará de tal modo que ya no podrá hablarse en propiedad de un imperio romano, sino griego o bizantino, con características propias. Justiniano emprende por última vez en la historia la tarea de reconquistar el antiguo esplendor de Roma. Lo hace en dos aspectos: en lo jurídico a través de su magna obra compiladora, el Corpus Juris, y en lo territorial a través de exitosas campañas militares, aspecto que es aquí que nos interesa. Tuvo el emperador la suerte de contar con dos valiosos generales, Belisario y Narcés, los que le ayudaron a pacificar internamente el imperio y a expandirlo en lo externo. Así, mientras en sus límites orientales Justiniano concluyó un tratado de paz eterna con las persas, 532 después de Jesucristo, invade militarmente al occidente derrotando a los vándalos en el norte de África, 533 después de Jesucristo, y reincorporando toda Italia como provincia del imperio en el mismo año. La reconquista será de todos modos efímera. Durante el reinado de los sucesores de Justiniano, Justino II, 565-578, y Tiberio I, 578 a 602, los longobardos invaden el norte de Italia, mientras de modo simultáneo estallan conflictos por el intento de invasión de los ávaros de la península balcánica y el choque con los persas por la posesión de Armenia. Hackeados por tantos flancos, los emperadores se concretan en la defensa y consolidación de lo que pueden retener del Oriente, abandonando definitivamente el sueño justiniano de la reconquista de Occidente, donde resurgiendo de sus cenizas volverá a reinar Roma durante la Edad Media, aunque no ya por la fuerza militar, sino merced al cristianismo en el orden espiritual.